tardes. Yo soy Isabel Rivera Onís. Como sabéis, el día 14 de marzo se constituyó una nueva directiva de la que tengo el honor de ser la presidenta. En la nueva Junta contamos con personas que tienen una amplia experiencia en juntas anteriores y con nuevas incorporaciones de gran valía. Nuestro objetivo es llevar a cauce a la senda del prestigio y la calidad que siempre ha tenido y que en la actualidad, como todos sabéis, está en riesgo. La principal causa de esta situación la encontramos en la cancelación de los convenios que la asociación históricamente tenía con Extensión Universitaria de la Universidad de Oviedo y con el Ayuntamiento de Langreo. Nuestro objetivo inicial es renovar y conseguir nuevas colaboraciones para mantener el nivel de calidad e independencia que siempre nos ha caracterizado. Como consecuencia de la escasez de recursos disponibles, la primera decisión de la actual Junta es mantener solo las actividades que ya estaban programadas hasta junio. Os mantendremos informados de la evolución y novedades que vayan surgiendo en su momento. Sin más, procedo a dar la palabra a Ladino Fernández, que, como bien es sabido por todos nosotros, es y ha sido uno de los principales baluartes e impulsores de Cauce del Nalón, y al que nunca agradeceremos lo suficiente su compromiso y trabajo en favor de la cuenca. Muchas gracias, Ladino. Un aplauso, ¿no? Bueno, nuestros ponentes son Ícaro Obeso y Arturo Colina, que nos presentarán su estudio y que pertenecen al Departamento de Geografía Induro de la Universidad de Oviedo. Sin más, os va a presentar aquí a Ladino Fernández. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. A mi lado, como sabéis, están dos colegas, coincidimos durante unos cuantos años en la actividad del Departamento de Geografía y también en los institutos de investigación en los que ellos siguen estando. Ya sabéis que ya no estoy ni en el Departamento de Geografía y yo le llamo de Ordenación del Territorio, porque la titulación es Geografía y Ordenación del Territorio. No estoy en el campus de Mieres tampoco, ni en ninguno de los dos institutos en los que afortunadamente seguís vosotros con vuestras ideas y vuestro trabajo y vuestra investigación. Los dos, tanto Ícaro Obeso, está a mi lado, el primero a la izquierda, como Arturo Colina. Digo que los dos tuvieron una actividad mayor en la investigación que en la docencia. Hasta hace poco tiempo os habéis incorporado al departamento para la práctica no solo ya de la investigación, sino también de esa actividad que supone la enseñanza en el grado de geografía. Yo he tenido una relación bastante estrecha con los dos, más con Ícaro, porque fue alumno mío dos veces, en principio en el campus de Mieres como ingeniero en topografía y después haciendo ya la carrera o el grado de Geografía y Ordenación del Territorio. Y yo le he dirigido algunos de los trabajos de investigación que ha desarrollado. Y con Arturo la relación también fue estrecha durante más tiempo, porque Arturo tiene algunos años más que Ícaro. Bastantes. Y
Arturo está en el Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio, con sede en el campus de Mieres, Indurol. Tiene responsabilidades importantes, no es ya un trabajador de base, sino que es el responsable de la sección de ordenación del territorio. Él es experto en riesgos naturales. Y buena parte de sus trabajos de investigación se refieren a esos riesgos naturales. Su tesis doctoral tuvo que ver con una investigación sobre el análisis de la vulnerabilidad del territorio asturiano ante inundaciones posibles, fundamentalmente las vegas de los ríos, que son por definición inundables. Lo conoceréis más por su relativa frecuencia en televisión, en la televisión del Principado de Asturias, hablando básicamente de incendios y de los riesgos relacionados con los incendios, riesgos cada vez mayores, como sabemos todos, por el abandono de los espacios rurales y la pérdida de actividades. Y el crecimiento del monte, y un monte que no se limpia, es un monte que potencialmente es un extraordinario peligro, como por desgracia ya todos conocemos, fundamentalmente con el gran incendio de no hace mucho tiempo en el occidente de Asturias, desde Tineo al mar, arrasando buena parte de los concejos de Tineo y de Valdés. Ícaro se relaciona también de manera muy destacada con la investigación en ordenación del territorio. Ha realizado trabajos, por ejemplo, sobre el polígono industrial de Tudela-Olloniego. Su tesis doctoral se refiere al entorno de Oviedo y las transformaciones más recientes de ese espacio periférico de la ciudad, que no solo es el concejo de Oviedo, sino primordialmente los de Siero y Llanera, donde proyecta su crecimiento. Parque Principado no es una consecuencia. Si estuviera aquí el alcalde de Siero ya tendríamos una polémica, porque no es una consecuencia de la acción o de la gestión de Pola de Siero ni de Lugones, sino por la proximidad de Oviedo y de las principales arterias de comunicación. Incluso la Fresneda puede ser un barrio de Oviedo. Yo también he planteado en alguna ocasión, ya digo que con polémica, que Lugones es un barrio más de Oviedo. ¿Qué diferencia hay bajo el punto de vista funcional? Físicamente sí tienen diferencias, pero bajo el punto de vista funcional, ¿qué diferencias hay entre la Corredoria y Lugones? Pues prácticamente ninguna. Y son, tanto la Corredoria como Lugones, resultado de las necesidades de crecimiento de la ciudad de Oviedo. Bien, Ícaro estudió todo esto con muchísimo detalle, y eso le valió el doctorado y, por tanto, la posibilidad de entrar en la universidad como profesor ayudante inicialmente y profesor asociado después. Los dos son profesores asociados de la universidad. Y últimamente realizaron algunos trabajos de colaboración, como este que aquí se presenta, de reciente publicación, y que se refiere al Langreo. Un espacio al que a mí me preocupó sobremanera en estos últimos años, porque de ser un espacio de fuerza sobre la línea de Renfe, del ferrocarril de Renfe, un espacio extraordinariamente activo, primordialmente por la propia dinámica de Duro Felguera. Le quedó pequeño el espacio de la vega del río Candín y parte de sus actividades se trasladaron a orillas del río Nalón, entre la Felguera, Lada, Barros. Muchas de las que se pueden considerar empresas filiales de Duro Felguera se establecieron allí.
La térmica, no sé si lo sabéis, pero se llamó en principio Compañía Eléctrica de Langreo y era subsidiaria de Duro Felguera. Era la empresa que necesitaba la Duro Felguera para la producción de energía eléctrica. Lo mismo, y en la práctica, Explosivos Río Tinto. Fue una empresa atraída en principio al espacio de la fábrica en Vega y después, por crecimiento, se trasladó a Barros. Felgueramel es otro ejemplo. Y el más curioso es el de los talleres del Conde, que fue una empresa independiente de Duro Felguera en el siglo XIX, a fines del siglo XIX, cuando se creó, y la creó el Conde de Sizo, un tirolés del Tirol italiano, que había trabajado ya en la construcción del ferrocarril, impresionante el trazado, entre Viena y Trieste, Austria e Italia, la salida al mar de Viena, al mar Adriático, y después vino a trabajar para la realización de un ferrocarril también extraordinario, que es el de la unión de la Meseta con el centro de Asturias, la rampa de Pajares. Y él se dio cuenta de las enormes posibilidades que había en Langreo, al calor de la fábrica de Duro y por la disponibilidad de terrenos en La Vega, para montar una empresa que se llamó Compañía de Asturias, los talleres del Conde, Compañía de Asturias. Producía derivados del hierro, desde puntas a tubos, por ejemplo. La Duro no dejó que esa empresa prosperara de manera independiente y la absorbió enseguida. Pero la osadía y la capacidad de asumir riesgos del Conde de Sizo a mí siempre me pareció una auténtica maravilla. La línea de fuerza también era la minería. Los mayores pozos de Duro Felguera, como por ejemplo Fondón o María Luisa, están en esa misma línea, que terminaba además en el Sotón. Comentaban antes que hay hoy una actividad importante en el Pozo Sotón relacionada con la información y la cultura de la cadena SER. Pues la línea ferroviaria llegaba hasta el Pozo Sotón. El entrego mejoró mucho bajo el punto de vista urbanístico porque se suprimió el trazado de esa vía que partía prácticamente en dos el espacio urbano del entrego. Ahora tenemos aquí ese espacio en ruinas, de línea de fuerza, de línea de crisis. ¿Y qué hacer con un espacio tan de unas dimensiones descomunales? Probablemente sea el mayor espacio desindustrializado y en ruinas de toda España. En Langreo hay experiencia. Hay una cierta experiencia valiosa con Valnalón. Valnalón fue una ruina que se recuperó, respetando además los valores del patrimonio industrial. Y se crearon nuevas actividades. Pero claro, para eso se necesita mucha fuerza, no ya la del Ayuntamiento de Langreo, que la hubo, sino la de la comunidad autónoma y la del gobierno central, incluso con la ayuda europea. Para una operación de esa envergadura se necesita, pero yo no quiero extenderme más, tenéis que disculparme, ya me extendí más de lo que pensaba, porque a ellos les corresponde hablar de esos terrenos, de su situación y qué alternativas cabe afrontar. Pero de una vez por todas, porque urge mucho. Si no, Langreo y la cuenca van a tener ahí una anomalía, casi un cáncer, que va... porque no solo es esos elementos destartalados que tenemos ahí, sino que están influyendo de una manera negativa en la imagen no solo de Langreo, sino de toda la cuenca, porque hay que tener en cuenta que es la entrada, esas ruinas están en la entrada del área urbana de la cuenca y además con una gran visibilidad a través del ferrocarril de Renfe, que sigue mostrándonos hasta el entrego esa grandísima falta de iniciativas en un proceso de ruina que no para y que cada vez es más grave. ¿Tenéis la palabra, cualquiera de los dos?
podéis empezar. Lograr. Tenéis esto. Bueno, gracias por invitarnos a contar nuestra película. Yo en principio no iba a venir, pero fue Ícaro el que se empeñó, y la verdad es que hablar del Langreo, de la historia del Langreo delante de Aladino, pues es un poco comprometido, ¿no? Mi intervención va a ser un poco, explicaros un poco cómo surge este interés, desde dónde surge este interés, el Indurot, donde ahora trabajamos los dos, pues es un instituto de investigación aplicada que se dedica básicamente a resolver problemas de empresas y de administraciones, y que no hace investigación académica así. Esperemos que con la incorporación de gente como Ícaro, pues alcancemos también esa meta, ¿no? Como es este artículo. Nuestra relación directa con Langreo, aparte de las enseñanzas de Aladino, yo me licencié en el 91, ya tengo yo mis años. Pues se inicia en 2012-2017, se pide un proyecto LIFE que se llama IDARTS, que tiene desde el área de geoquímica ambiental. Como sabéis, uno de los mayores baldíos urbanos que hay aquí, desde hace pues muchísimas décadas, es Nitrastur, con unos problemas de contaminación de arsénico y de mercurio grandes, y entonces el área de geoquímica ambiental pues se interesa por la parcela, ahora con Iberdrola. Iberdrola es propietario no de todo el terreno, sino de una parte, la otra parte es de Regisa, y se ponen a investigar procesos de remediación de estas escorias de pirita, que son las que contienen el amoníaco, el arsénico y el mercurio, ¿no? Es un derivado de la tostación de pirita que venía de Río Tinto. Lo convierten en su banco de pruebas y entonces se dirigen a mi unidad. Bueno, mi unidad es una unidad, o sea, dentro del instituto, que soy yo. Quiero decir que no es que tengamos un equipo grandísimo desde hacia el territorio, no, nosotros hacemos muchos trabajos interdisciplinares, entonces, bueno, claro, me invitan a visitarlo. Las previsiones de remediación, hechas así a lo gordo, dentro del inventario de suelos contaminados, ascendían a unos 20 y tantos millones de euros, básicamente. Y nuestra labor, a partir de ese momento, fue intentar concienciar a Iberdrola que tenía que abordar la remediación. Esto era antes de que fuera a cerrar. En 2012 se acababa de aprobar el plan general, es de 2011. El suelo estaba marcado como industrial. Y bueno, había algún proyecto de SOGEPSA para recuperar los terrenos, pero totalmente inviables porque la exposición a esos contaminantes pues hacía inviable cualquier desarrollo urbanístico. A partir de aquí se empezó a tener una relación con Iberdrola, sobre todo con el director de aquí, con Gerardo Selices, me parece que es, ¿no?, el apellido. Bueno, he de decir que un hombre muy preocupado él se jubila este año, muy preocupado por cómo iba a dejar los terrenos,
personalmente quiero decir, he visto, he oído batallas con Madrid para conseguir unos dineros, para seguir estudiando y seguir haciendo ensayos y bueno, enseguida sale la relación urbanística y salen conceptos como ciudades en declive o Riking Cities o baldíos industriales o brownfields en su denominación anglosajona, ¿no? Un brownfield es un terreno abandonado que tiene la percepción o está contaminado. O sea, percibimos que está contaminado o está contaminado. Sí, por lo tanto es una barrera, una barrera. Los efectos están bien claros, ¿no? Cuando la SIN, la Sociedad Ibérica del Nitrógeno, se traslada a esos terrenos de la Vega, bueno, la SIN, como decía Ladino, entra dentro de ese conglomerado de empresas que la Duro impulsó para aprovechar sus productos, sobre todo los gases de coca. Y bueno, ahí está también Proquisa, había otras, y todo en el eje del Naro. Cuando se traslada, y la SIN, que inicia su actividad en 1923 y es una de las pioneras en el desarrollo de la síntesis del amoníaco, en aquella época bueno, había pocas tecnologías asequibles, los alemanes, Cassini, los italianos Cassini, Faber-Hab, eran los que tenían sus tecnologías, pero era a gran escala y la SIN fue pionera. Para la fabricación de fertilizantes, que era otra de las materias primas estratégicas, porque España no tenía fertilizantes. Bueno, pues hemos sido deficitarios de fertilizantes. Incluso hubo un plan durante el franquismo del desarrollo de los fertilizantes, y es cuando se impulsan este tipo de empresas. La zona que ocupaba la SIN ahora está incluida bueno, al lado de Valnalón, está pegada a la antigua factoría. Se urbanizó antes de que se mirara el suelo, o sea, qué contaminación tiene. Es verdad que como está asfaltado, pues no hay exposición directa, pero no se sabe tampoco qué sustancias hay ahí, qué afecciones tendría los acuíferos, eran otros tiempos, ¿no? Y bueno, geoquímica, el área de geoquímica se da cuenta que bueno, que se le puede sacar más partido a la descontaminación. Incluso llegamos a proponer con el ayuntamiento un live intentando que Langreo se convirtiera en una especie de escuela de capacitación para remediación de terrenos contaminados o restauraciones de terrenos contaminados, ¿no? Implicando a formación profesional y abarcando tanto los grandes espacios como los pequeños, los microespacios, bueno, en esto cierra la central y cierra Felguera-Mel. Y entonces nos encontramos con una de las paradojas del planeamiento urbanístico que tenemos, el sistema de planeamiento urbanístico que tenemos, que es que no se puede modificar nada. Y entonces el planeamiento urbanístico no vale para nada. No vale para nada porque ya no hay central, ni está Felguera-Mel. Talleres del Conde lo compra el ayuntamiento para hacer un recinto ferial en un sitio que no tiene acceso. No sé, es una cadena de sorpresas. Por otro lado está UNOSA, haciendo valer sus activos, sus pasivos, vamos a decir, ¿no? Pero con un modelo de urbanización de los años 70. Totalmente aburrido, que no aporta nada, que no atrae actividad, que no responde a los estándares que solicitan ahora las empresas, sobre todo las de alto valor añadido.
Y luego nos encontramos también con Valnalón, con una capacidad técnica y de emprendedor, de animar a los emprendedores y de pensar en el futuro, ¿no? Y esa relación fue muy enriquecedora. El live desafortunadamente no salió. Bueno, había terrenos como los del Pompián, por ejemplo, desde esos pequeños a microescala a grandes, pero claro, estamos hablando, luego hablará Ícaro de las superficies y todo eso, yo no me acuerdo, porque ya, como ya estoy muy mayor ya, aunque las medí yo, ¿no? Pero bueno, yo no sé qué estábamos hablando, del EGS, que era todos estos sí, 576.000 metros cuadrados. Vale. Y nos encontramos con una ciudad que bueno, estamos hablando de Langreo, en este caso más en concreto de La Felguera, pero nos encontramos de una ciudad y con un valle, porque al final es una conurbación, que no tiene un plan estratégico, que no sabe qué hacer, no sabe dónde dirigirse. O sea, va dando palos de ciego y entonces hay actuaciones puntuales, deslavazadas, no hay un camino, un horizonte común. Para solucionar los problemas de una ciudad en declive, lo primero es que hay que tocar suelo. O sea, Langreo no va a ser grande ya, pero tiene que dejar de perder población. Y sigue perdiendo población. Y nos damos cuenta que se forma un eje fantástico en el río. Un río que desde finales del 19 está apartado de la ciudad. Bien sea por las inundaciones, bien por lo que sea. Hay dos escombreras generadas por la Duro. Una de ellas la ocupa el Parque de Carbones, o la ocupaba el Parque de Carbones, y al otro lado, en Lada, había otra escombrera de productos siderúrgicos. Y entonces nuestro empeño era en darle una pensada a esto no sé, hay como una obsesión en el Langreo o en los agentes públicos de generar empleo. Y yo creo que la clave no está en generar empleo, está en atraer habitantes. Uno aquí, ahora mismo, en el área central, vive donde quiere, trabaja donde puede y vive donde quiere, porque son 15 minutos. Entonces, ¿qué más dará que generes empleo si no tienes habitantes? Langreo tiene unas oportunidades de regeneración que no las tiene, ya las quisiera Mieres. Porque Mieres no se va a poder acercar al río nunca, jamás. Tal como está constituido, con las barreras, las dos vías de trazados de ferrocarril, el polígono de Gonzalín y una canalización brutal con un periodo de retorno a lo mejor de 250 años, ¿no? Pues eso es imposible. Y Langreo tenía la oportunidad ahora de haberse replanteado su futuro si hubiera tenido una planificación estratégica, ¿no? Ese es nuestro punto de vista, Una planificación estratégica dirigida precisamente a frenar ese declive como ciudad, esa pérdida de población y esa degradación. Es como un círculo vicioso, porque tú pierdes población, entonces tienes menos, y eso que sois activos, ¿no? los que estáis, pero una zona con estos baldíos que a lo mejor llevan 20 o 30 años parados, tiene sus efectos urbanísticos. El ejemplo está en el Sutu. El Sutu es una zona suburbanizada que ha frenado el desarrollo de La Felguera y la expansión de La Felguera y que, bueno, a veces mete miedo por la noche. Yo, ¿qué quieres que te diga? Estábamos haciendo por ahí trabajo de campo y eso, ¿no? Y esa vega, cuando se instaló la nitro no, la SIN, porque la nitro es otra cosa, pues era una vega prístina, no había nada,
con la participación de agentes importantes. Bueno, la SIN era la única empresa de fertilizantes en la que participó el Instituto Nacional de Industria, con hasta un 16% me parece que tenía. Entonces, aquí entra la discusión ¿quién descontamina? Es una discusión jurídica, básicamente, ¿no? Descontamina... el responsable subsidiario, vamos a decir, podía ser Iberdrola, pero Iberdrola no contaminó. Iberdrola compró el terreno, creo que era para hacer una central de ciclo combinado o algo así, que luego no salió, por lo que fuera, y entonces ellos se encuentran ahí con el marrón, y ellos decían que no. Entonces, bueno, nosotros aplicamos una metodología que llamamos análisis forense de emplazamientos, que es reconstruimos hacia atrás toda la historia del emplazamiento, a través de fotografía aérea, de planos, y identificamos dónde estaban las zonas potenciales con contaminantes. Entonces luego se hizo un muestreo y dirigido. Se descartaron las zonas de debajo de los edificios, de algunos, de la mayoría de los edificios de la primera fase, porque tenía varias fases, y entonces el presupuesto o la descontaminación bajó notablemente, aproximadamente la mitad. Siendo el terreno más contaminado el de Regisa, que es Recreativos Gijonesa, sociedad anónima, que ya me dirás tú qué hace una empresa de recreativos con una parcela más que, bueno, entiendo que especular, o intentar especular con eso. Lo que pasa es que le ha tocado la parte gorda, porque ahí era donde estaba el tostadero de Pirita y esa es la zona más contaminada, y ahora ya veremos lo que hace. Bueno, al final conseguimos que Iberdrola, a base de insistir por responsabilidad social corporativa, por quizá presión también en este periodo de transición energética, pues abordase la descontaminación de las, me parece que son dos o cuatro hectáreas primeras, con el derribo de la nave de abonos ternarios. Que era la última que se construyó, ¿no? Y ahora estamos asesorando en el desmantelamiento de la térmica, pero nuestra propuesta no era una reutilización industrial del suelo, al menos no de la parte de parque de carbones ni de la térmica, de la localización original de la térmica que se instala en la CEL, se instala en el 49, de esta parte, la margen derecha del Nalón. Nuestra idea era hacer un conector, bueno, ahora lo hablará Ícaro, incluso éramos bastante más atrevidos, como idea general era reordenar esa playa inmensa de vías que hay detrás, Talleres del Conde y de Ferreramel, unificar estación de tren y de autobuses, hacer una especie de punto intermodal entre el soterramiento de Feve y este punto de transporte, decidir si los dos trazados tienen que subir valla arriba o no, y hacer un plan a futuro a 20 años, pero en una misma dirección, quiero decir, no dando esos palos de ciego y tirando un poco el dinero en actuaciones que están deslavazadas y no generan sinergias, ni hay mayor actividad. Eso es lo que yo quería contaros, un poco de dónde viene. Nosotros seguimos trabajando, es probablemente uno de los proyectos que yo más contento estoy por los resultados, porque se va a descontaminar y porque lo va a hacer además la empresa privada. Yo no digo que tengamos nosotros todas las medallas,
un poco cansinos y fuimos, pero bueno, esto es una multinacional, quiero decir, si no le ven la parte rentable, no lo van a hacer. Y el planteamiento de la empresa, lamentablemente, ante esa inmovilidad de la corporación local y del propio Principado o del propio gobierno central, pues no va a ser la que desearíamos, va a ser una reutilización industrial o de servicios. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Quieren rentabilizar, recuperar parte del dinero invertido en la descontaminación. Para que os hagáis una idea, la parte que está descontaminada fueron 2 millones de euros, me parece. 2 millones y pico de euros. Y nada más, no conseguimos llegar a más. Bueno, ¿veis cómo tenía que venir? Tenía que venir porque mi papel aquí es mucho más modesto. Y porque mi incorporación al Indurod y a manejar esta parte de esta información también llega desde hace muy poco. Sobre el origen del trabajo, Arturo ya ha comentado alguna cosa, pero existe ya desde 2019 un informe con unas propuestas de regeneración para los baldíos industriales y espacios degradados en el municipio de Langreo, que elaboró un equipo de investigadores y técnicos del Indurod, y hay una propuesta de ordenación que es la que comentaba Arturo en la revista que edita el propio centro, en la que con la colaboración de varios estudiantes además hacen una propuesta para la vega completa, desde Barros hasta Talleres del Conde. Pero si a eso le unimos la relación que yo tengo con Aladino desde hace mucho tiempo, bueno, él dice de compañeros de departamento, a mí me da la risa que me diga eso, porque claro, de compañeros de departamento debimos de ser 4 o 5 años, para mí es mi profesor y yo soy su alumno, da igual el tiempo que pase. Entonces, aparte de sus enseñanzas, hemos colaborado en un trabajo también reciente que se presentó aquí, de resiliencia de espacios desindustrializados. Entonces confluyen algunas de las cosas que he estado haciendo, bien con Aladino, bien con Arturo en los últimos años, y también con esta vertiente a la que me dedico yo de la docencia, investigación y trabajo en cuestiones y proyectos de urbanismo y ordenación del territorio. Yo creo que aquí todo es público local, entonces no vamos a necesitar hacer ningún mapa de situación y que podemos ir saltando imágenes para hablar de cosas más concretas. En ese inventario que hacía el Indurod ya identificaba ese eje de suelos degradados, que muchos de ellos están en el inventario de suelos contaminados del Principado de Asturias, y lo que yo aporto aquí es la lectura desde el punto de vista de cuáles son los aprovechamientos futuros, qué situación urbanística tienen las parcelas, si existe alguna estrategia, directriz o proyecto a mayor escala. En definitiva, pongo en práctica algunas de las cosas que aprendí en clase. Y los resultados no son todavía muy, digamos, muy esperanzadores, porque lo que ponemos de manifiesto es precisamente la falta de una estrategia conjunta y de que cada una de las piezas está intentando sacar el máximo provecho desde el punto de vista urbanístico sin conexión con las demás. La evolución histórica ya la conocéis bien, tenemos ahí pues toda la evolución que acaba de contar Arturo de la SIN, Nitrastur, del barrio del Sutu, de la zona de Felguera-Mel. En total tenemos más de 576.513 metros cuadrados exactamente en todas esas parcelas. Taller de Barros que ya no tiene función, la térmica de Lada. ¿Y en qué situación están? Bueno, pues
recurriendo a cómo están, podemos empezar a diferentes escalas, desde el punto de vista de la ordenación del territorio, es decir, desde el punto de vista de los instrumentos de alcance supramunicipal. No existe ninguna intención ni ningún documento específico para este valle, entonces, ni para esta zona. Por lo tanto, ya estamos en una situación un poco mala de partida, porque recae todo el peso de la ordenación en el plan general, que, como ha dicho Arturo, es del 2011 y se hizo en otra situación económica, con lo cual convendría revisarlo. Sí que existe un plan territorial especial, un instrumento de la ordenación del territorio para UNOSA, y digo para UNOSA porque es que está hecho casi a medida para la empresa de UNOSA, y para poner en marcha esos activos que quedaron por ahí, pero ninguno está en este eje lineal a lo largo del río. Entonces, las estrategias deberían de ser de manera conjunta. En el estudio de 2019 del Indurot ya se dice que se pretende promover una reflexión conjunta de todo este territorio, y parece que no acaba de calar el mensaje, y los proyectos que vamos viendo pues se van haciendo pues de manera aislada. Así tenemos de titularidad privada la gran mayoría de los suelos, ahí están las empresas que ya conocéis bien. ¿Y qué se está llevando a cabo? Pues en el taller de barros de momento no hay ningún proyecto. Entraba dentro de los suelos que el plan especial que elaboró SOGEPSA para barros, para la zona de Nitrastur, y que no ha tenido desarrollo y que se incluye en el plan general, no se ha llevado a cabo ninguna actividad. En el caso de Nitrastur se están descontaminando los terrenos, y parece ser que una parte se va a dedicar a una lavandería industrial, a un equipamiento supramunicipal. En el caso de la térmica de helada, que se está desmantelando, los anuncios que deja entrever la empresa tienen que ver con una reutilización de ese espacio, pero con carácter industrial o basado en energías renovables. En el caso de la parcela de Felguera Mel, que es propiedad de Duro Felguera, el Ayuntamiento de Langreo ha manifestado en varias ocasiones su intención de adquirirla, pero debe estar en negociaciones la cosa, porque además es un espacio muy céntrico que facilitaría la permeabilidad, la conexión entre el tejido urbano de la Felguera con el río. Y en el caso de Talleres del Conde están bastante avanzados los accesos, y la intención es hacer el recinto ferial, pero no vemos ninguna articulación en torno al río. ¿O cuál va a ser la relación entre Langreo y todas estas actuaciones? ¿O qué relación tienen las piezas entre sí? Y eso es lo que hemos puesto de manifiesto, que parece que no hay ninguna intención de prolongar las obras que se hicieron en los años 80 con aquel plan que obtuvisteis de inversión comunitaria, con el que se recuperaron las riberas de los ríos y se hicieron los paseos fluviales del Caudal y del Langreo. Parece que no existe esa visión de recuperación ambiental y espacio peatonal y de ocio a lo largo de todo el eje. Tampoco parece que se puedan dar pasos en usos temporales, es algo que en Asturias está costando muchísimo. En otro proyecto en el que participé, de participación ciudadana, en el antiguo UCA de Oviedo, se planteó en su momento como posibilidad los usos temporales, acuerdos de cesiones para asociaciones, para instalaciones deportivas, lugares que no tengan mucha instalación, que no requieran de muchos servicios y que se puedan desmantelar cuando ya se tenga más dinero o una idea definitiva. Y eso tampoco parece que se vislumbra aquí, esa opción. Tenemos sí un caso en Asturias que parece que sí que puede ser de éxito, lo que denominan en Gijón el Solarón, la antigua playa de Vías, que está más cerca del centro de la ciudad, que de manera temporal se utiliza como espacio verde y como parque. Eso es un uso temporal, porque ese no es el uso definitivo, aunque igual con el tiempo se convierte en eso. Pues aquí en la zona de Vega, tan llana, con tantas posibilidades de proximidad a la zona urbana, existirían posibilidades de zonas verdes de esparcimiento, igual que sucede, por ejemplo, imaginaros la Vega del Nalón en la altura de Pola de la Viana. Pola de la Viana queda un poco más, no tan pegada al río, y ese espacio que queda entre la Pola y el río es un lugar de esparcimiento, sobre todo entre Barredos y la Pola, que hay un lugar allí de caminar. ¿Por qué no puede ser Langreo así? Parece que se quiere seguir lo que dice el plan general en cada uno de sus fichas. Esto sería el taller de barros, en el que se prevé industria. En el caso de Nitrastur también se remite a un plan especial que no tiene visos de salir adelante. En el caso del SUTU, en vez de proponer una reordenación, se mantiene ahí un montón de unidades de gestión, pequeñas piezas que parecen muy difíciles de resolver. El parque de carbones está dedicado a la industria, a usos industriales. En el caso de la térmica de helada también,
y en lo que llamábamos nueva centralidad, o llama así el ayuntamiento, que es el espacio que ocupaba Felguera Mel y el Talleres del Conde, remite también a instrumentos de planeamiento especial que están muy envejecidos. Por lo tanto, ahí solo se trata cada una de las piezas con su calificación, pero no hay una lectura integral del río. Este plan es del río y del valle, este plan es del 2011 y parece que no, en ningún momento hay ningún corredor que prolongue las calles que acaban aquí contra el espacio de la estación hacia el río. En ningún momento se prevé eso, sino que se prevé la reutilización más o menos con los mismos fines o otros parecidos. Por lo tanto, nos parece que desde el punto de vista de la regeneración, no hay regeneración, no hace falta ser investigador, lo vemos cualquiera, pero la planificación, ¿qué es? La planificación es marcar una serie de objetivos a largo plazo, una secuencia de acciones a largo plazo para conseguir un fin. Pues aquí planificación no podemos decir que hay, porque parece que vamos haciendo según intereses de cada una de las empresas, no hay una coordinación. Recientemente ha salido publicada una guía de paisajes fluviales, en el caso del País Vasco, en el que estudian cómo tratar estos espacios desde tres dinámicas, desde tres componentes: la medioambiental, la hidráulica y la urbanística. Afortunadamente, el problema hidráulico aquí está mejor solucionado que en el Valle del Caudal, como se comentó anteriormente. En el caso medioambiental, ya desde 1983, Aladino, hicisteis unas jornadas de ecología y medio ambiente, cuando estaba Jaime Izquierdo, hicisteis un volumen ya en el que se hablaba de recuperar Langreo, el lema, y había ahí un montón de baterías medioambientales que se llevaron a cabo, la depuradora, el saneamiento del río, así que se recuperó el bosque de galería, la vegetación ripícola. Desde el punto de vista medioambiental hay mucho avanzado. Lo que nos falta ahora es la pata urbanística para hacer la completa regeneración. Tenemos márgenes que parecen medio ámbito rural, que serían las del SUTU. Márgenes ocupadas por infraestructuras de comunicación interurbanas, con calles y vías de alta capacidad no integradas, sino que son simplemente de comunicación del valle. Márgenes en ámbitos desarrollados pues sí, construidos ya. Y márgenes con potencial de nuevo desarrollo urbanístico tenemos muchos, hay todo un eje de terrenos que podrían servir para hacer de Langreo una ciudad con mayor calidad de vida. En definitiva, lo que he intentado aportar aquí es esa lectura de cómo están los espacios, de la ausencia de estrategias, ausencia de instrumentos, decisiones deslavazadas, individualizadas, de manera que cada uno de los propietarios mira por sus intereses y no hay una organización integral de toda la planificación del valle. Y bueno, como en la asociación Cauce del Nalón, sé que siempre hay en estos actos público que, aparte de tener interés en los temas, tiene capacidad de llegar a donde se toman las decisiones, pues por eso exponemos este trabajo aquí, con la finalidad de que llegue a oídos de donde están los lugares donde se toman las decisiones. Es necesario huir de esa ordenación cortoplacista, a la carta, y buscar una regeneración ambiental que pase por recuperar la relación con el río, dotar de nuevos espacios y mismamente actividades como las que tienen que ver con los usos temporales. Puede ser una solución momentánea, pero desde el punto de vista de pensar a largo plazo vemos que los parques científicos tecnológicos, mismamente el que tenemos aquí en Valnalón, son ejemplos de éxito. Quizás la reorientación tenga que venir por usos de ese estilo y no seguir manteniendo un plan general en el que se prevén industrias, como se denomina con la calificación de grado de 3, grandes industrias, que no parece que sea lo que va a llegar. Y no quisiera dejar de terminar sin darle las gracias a Kiko por su invitación, a la nueva presidenta de Isabel Rivero, que le deseo mucho éxito en su nueva andadura, y a Aladino por hacernos de anfitrión, que solo haberlo oído nuevamente hablar de todo su conocimiento sobre el Langreo y las palabras que me dedica siempre es un placer. Y espero, bueno, mantener esa máxima que se suele decir, que el respeto a la tradición no es andar adulando a los que nos precedieron, sino intentar superar sus anhelos, y en ese camino vamos a seguir trabajando. Muchas gracias.
Isabel, ¿moderas tú o...? Sí, bueno, moderas. ¿Cómo? Venga, sí, no, moderas tú si quieres. No, no. Voy a dar muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por vuestra charla. Seguro que nos va a hacer pensar un poco durante todo el fin de semana acerca de ello. Y ahora, si os apetece, si tenéis alguna pregunta, queréis hacerle alguna pregunta a Ladino, Ícaro o Arturo, abrimos el turno de preguntas. ¿Me paso el micro? ¿Puedo hablar igual así? ¿Puede ser oye, no? Sí, habrá que grabar. Sí, se me oye. Buenas tardes y mis felicitaciones a la mesa por la exposición que habéis hecho. Tengo que hacer una primera observación y recojo las palabras de Isabel Rivero, a la que no conocía, y en el caso de que se pretendía que la Asociación Cauce del Nalón recuperase y fortaleciese lo que era la calidad y la independencia. Yo no sé si las palabras mías van a tener calidad, pero sí les aseguro que son totalmente independientes. Hay algunas cuestiones que me gustaría plantear inicialmente, porque el tema de la regeneración urbanística, de los baldíos industriales, del deterioro urbanístico del Langreo, de los solares vacíos, de los edificios en ruinas, etcétera, etcétera, es algo que los langreanos vivimos y venimos soportando desde hace muchísimos años. Por lo tanto, no es para nosotros ninguna novedad. Es más, yo creo que es importante que cuando se habla de urbanismo, no se hable solamente de urbanismo, sino que esa pata a la que se refería Ícaro para desarrollar toda esta historia, donde efectivamente tiene que haber una reflexión conjunta, pasa por otras materias, como puede ser la política, la sociológica, la económica, etcétera, etcétera. Es decir, yo he visto numerosos escritos, porque del Langreo se escribieron páginas y páginas y páginas, y hay miles y cientos de artículos sobre la degeneración, sobre la pérdida de población, etcétera, etcétera. Pero hay una cuestión que es clara y que no podemos olvidar ninguno de los que estamos aquí, y es algo infrecuente de oír, pero lo voy a decir. No podemos olvidarnos de que el Ayuntamiento de Langreo lleva gobernado en un régimen democrático por los mismos partidos durante 45 años. No estamos hablando de antes de ayer, estamos hablando de hace 45 años. En 45 años, como vosotros sabéis, no da tiempo, o permite, no solamente cambiar un municipio o cambiar una región, no, es que ha cambiado el mundo en 45 años. Y sin embargo, seguimos influenciados por el desastre, por la falta de eficacia, por las propuestas que no tienen cohesión entre ellas, y estamos donde estamos. Por lo tanto, hay que hacer una crítica profunda, ideológica, sobre las cuestiones que nos han llevado realmente a ese punto, y cómo la mayoría de los agentes, como consecuencia de la ideología que era la predominante, que era los sindicatos mineros, influyeron de forma negativísima en todo este proceso. Eso, para mí, es algo, y es un debate que está pendiente, y al que invito a que Cauce retome esto con gente efectivamente especializada en esta materia. Dicho esto, yo quería hacer una observación ya de tipo puramente técnico. Y la pregunta que haría a Arturo Colina es la siguiente. Va a parecer un poco raro, ¿no? Pero la pregunta es, ¿y por qué yo tengo que descontaminar? Porque se parte de la base de que efectivamente el principio de la recuperación de esos terrenos es la descontaminación, porque hay que darles un uso urbanístico. Comentabas a reglón seguido de que en Valnalón, precisamente por la capa de asfaltado que se hizo y la impermeabilidad que supone cualquier capa de asfaltado, los arrastres a través del agua a los acuíferos se reducen notablemente, incluso desaparecen.
Entonces, una de las propuestas que yo en su momento hice en una charla que se organizó también por Cauce del Nalón o por la asociación Encuentros, creo que fue, era la posibilidad de recuperar los terrenos de Nitroastur, pero desde un punto de vista medioambiental, generando un bosque y por lo tanto encapsulando ese terreno y haciendo aportaciones de escombro y haciendo aportaciones de tierra, reutilizando las naves, que las propias naves sirviesen como elemento paisajístico para formar montículos y montañas y generar ahí un espacio verde, ¿no? Con esa historia, pues, bueno, no sé si lo sabéis también, se pueden hacer recuperaciones de los espacios industriales y de los espacios urbanos como bosques por el método de Yamasaki, que es un biólogo japonés, que lo que hace es generar bosques en periodos de 10 años, precisamente por el tipo de especies y por cómo deben de utilizarse las especies para que se desarrollen, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿por qué obligatoriamente tenemos que descontaminar y no podemos hacer otras actuaciones que puedan ser integradoras dentro de esos espacios que son los que están quedando vacíos? Nada más, muchas gracias. Bueno, tenemos que descontaminar porque el que contamina paga. Porque esas sustancias que hay debajo de esa zona asfaltada de la antigua ubicación de la SIN no suponen un riesgo para las personas, no suponen un riesgo para la salud. Y es verdad que la escorrentía superficial, hasta estar impermeabilizado, pues se va por otros sitios, pero tenemos una cosa que es el nivel freático. Y tenemos una escorrentía subsuperficial que viene por debajo. Entonces no sabemos si ese arsénico está libre o está disponible, se puede disolver, llega al río o no llega al río. Y porque no podemos seguir dejando mierda por ahí. Entonces, esa solución que dices tú hubiera estado muy bien si se hubiera tomado en el 98 o en el 99, pero pasear por Nitroastur no es sano. Cuando tú analizas un emplazamiento contaminado, primero analizas el nivel de contaminación. Analizas la fracción disponible, la que se puede movilizar, y luego haces un análisis de riesgos. Y en función del uso, tienes que alcanzar unos niveles de descontaminación. Y eso lo dice la ley, y tenemos que descontaminar otras cosas porque es una obligación legal, ¿no? El menos restrictivo es el uso industrial. Pues pueden mantener unos niveles de contaminación más altos. El más restrictivo es el que tú dices, porque si yo estoy utilizando eso como lugar de esparcimiento sin impermeabilización, el encapsulado es una chapuza. En el Ternonal, en Mieres, se encapsuló contra la autovía minera. La lona está rota, los niveles de mercurio y de arsénico y de otras sustancias que van al río son grandísimos. La solución para la soterránea en Lena es la misma. Lo único que pasa es que se va a cubrir esta parte de aquí. ¿Qué pasa con la escorrentía subsuperficial? Ahora mismo esta escombrera a lo mejor está perdiendo, no sé, 1 tonelada al año, solo del agua de lluvia, de la escorrentía superficial. Ese mercurio y ese arsénico pues va al Lena, y de Lena va al caudal, y del caudal va al Nalón, y entonces
cuando se abandona Nitrastur, por ejemplo, pues iba a tener un uso industrial, o por lo menos por eso lo adquirió, por 4 pesetas a FESA. Vamos, al final el paquete era público, el baldío acabó en manos públicas, porque aquí estuvieron, bueno, los de las Torres Kíos, los Kuwaitís, estuvieron los Albertos, estuvieron, o sea, lo de Nitrastur, bueno, está escrito, algún día lo publicaremos, es el ejemplo de todo el desarrollismo industrial y concentración de empresas, sobre todo las químicas. Estaba el Cross, o sea, metidas por medio, o sea, lo mejor de lo mejor, de cada casa. Porque claro, a mí me fastidia que llamen Nitrastur, porque Nitrastur era de Maxam, era de la división de explosivos, y Maxam, que era una división que el gobierno obligó a sacarla de Río Tinto, porque era estratégica, pero Nitrastur no contaminó. Su proceso productivo no era contaminante. La contaminación era del anterior, del de abonos. Entonces, para mí es la SIM. Es así. Luego FESA, luego CERSA, luego lo que sea. Eso que dices tú es una de las medidas de remediación probablemente más inteligentes. Tú eliges una serie de, pues se llama técnicas de fitorremediación o de fitoextracción, ¿no? Entonces tú haces una plantación, tú sabes que vas a tener un baldío ahí porque no hay dinámica. Entonces brownfield entraría dentro de una de las categorías que llaman los americanos, bueno, de la categoría C, casi se llamaría, hay una clasificación de colores, casi sería un blackfield, porque este no tenía visos de salir, no había interés ni dinámica privada, la administración pública no tenía fuerza suficiente, y además nos firman un convenio de transición justa que no ha tenido en cuenta el componente urbanístico. Que no sé, me dejan alucinado, ¿no? O sea, convenio de transición justa, ¿qué será? ¿Qué necesita Langreo? Ha habido debate sobre eso. Ha habido debate vecinal. Nosotros en la propuesta proponíamos una serie de debates sobre una idea concreta, pero que se fueran los vecinos, sobre todo en determinados microespacios, que atendieran a sus necesidades. Y descontaminar, hay que descontaminar. Hay que descontaminar. No podemos seguir embolsando cosas, para que luego se nos olvide de por dónde pasa la tubería y luego vamos y picamos, y dentro de 10 años aparece allí otra vez la mierda, ¿no? Pues descontaminar, hay que descontaminar. Como siempre hay estrategias mucho más sostenibles, como la que tú comentas, que son descontaminación in situ, porque la otra opción es sacar aquello todo y llevarlo a un vertedero. Bueno, lo realmente sostenible es descontaminar in situ. Hay varias técnicas y una de ellas es la utilización de plantaciones de diferentes especies arbóreas, sobre todo, que lo que hacen por un lado es extractan los contaminantes y por otro lo estabilizan, lo inmovilizan. Quiere decir, está ahí, pero no se va a mover a ningún lado. No sé si te he contestado. Si me permitís, yo no sé cuántos de los presentes quieren hablar, porque tenemos que ir controlando el tiempo. Y yo rogaría que si hay peticiones de palabra, pues pensemos en eso, en ser más concretos, tanto desde un lado como desde el otro. ¿Cuántos queréis hablar? 1, 2, 3. ¿Tú, Kiko? 4. ¿Tú que tienes el micro? Vale, pues mira, levantó la mano Ricardo. ¿Quién? Ricardo.
Kiko. ¿Quién más había levantado la mano por ahí? Felicitarse, yo como angleano pues siento todo esto casi como una herida, ¿no? Y la verdad es que estamos acostumbrados, vemos el soterramiento de cero, lleva más de 17 años sin hacerse ese algo. Yo quería preguntar por vuestro proyecto, porque ya yo cierto desaliento en el proyecto de hecho, pero parece que no hay un plan estratégico para poder llevar a cabo. Yo pienso que excede a los propios ayuntamientos y excede a la planificación en el valle, a las unidades administrativas. Yo creo que esto tiene que ser una apuesta del gobierno autónomo para establecer una implicación con las administraciones nacionales y con las europeas para adquirir las subvenciones correspondientes para todo ese inmenso trabajo logístico que hay que desarrollar. Yo creo que la responsabilidad no se puede poner en los ayuntamientos, ni en los aldeanos, ni en los habitantes del valle, porque esto yo creo que tendrá que ser una apuesta urbanística y de la significación de un espacio tan degradado por el proceso industrial como es este país. Yo creo que el acento para que todo funcione, el trabajo, los estudios están hechos por esta parte para mí desde hace muchos años. Y yo creo que, bueno, que la responsabilidad es más bien del gobierno, que eso tendría que asumir como bandera, es quien puede tener o planificar ese equipo, esa logística, esa infraestructura necesaria, y no en los propios ayuntamientos, que bueno, en realidad pues la visión de ellos pues es más limitada. Es de saber si compartís esa Sí, yo la comparto porque creo que los ayuntamientos a veces bastante tienen con el día a día y la gestión de lo cotidiano, y este proyecto ya decimos que, bueno, este ámbito ya decimos que quizás sea la superficie de mayor extensión de baldíos industriales que hay en España, y simplemente con el argumento de todo lo que se dio desde aquí al beneficio industrial y económico de España, igual debería de encontrar una contraprestación ahora que cesaron las actividades, y el gobierno de Asturias desde luego dispone de mecanismos de planeamiento, de presupuestos para llevarlo a cabo y de contactos para conseguir ayudas, pero no sería tampoco descabellado incorporar a sociedades de nivel estatal como SEPES, igual que sucedió en el plan parcial del Vasco Mayacina, que son entidades que dependen del Ministerio de Fomento, de Vivienda, depende cómo se llamen cada año, con capacidad para hacer este tipo de intervenciones. Así que sí, yo estoy de acuerdo que lo que puede hacer Langreo es modificar parcialmente el plan general, dar la lata donde la tiene que dar, pero por ejecución de dinero y por capacidad técnica va a tener que recurrir a otras instituciones. Hola, buenas. Mira, una pregunta, intento ser lo más conciso posible. Habéis comentado que había una propuesta hecha para los terrenos que, digamos, sería diferente a la reutilización industrial, y bueno, me gustaría saber un poco en qué se basa esa propuesta, ¿vale? Qué usos se proponen y demás. Y un poco hilando también con el tema del encapsulado y demás, y estamos tratando cada vez más de evolucionar hacia un urbanismo un poco más sostenible, que bueno, es lo que en teoría están en las diferentes agendas, un poco la evolución del urbanismo. Simplemente a nivel ya de pavimentación se está tendiendo a hacer suelos drenantes cada vez mucho más sostenibles, que permitan favorecer al máximo las escorrentías naturales del agua. Entonces es algo totalmente opuesto al encapsulado, ¿no? Al final se está intentando tirar por esa rama, digamos,
tanto a nivel constructivo, digamos, de esa reutilización, lo veo totalmente incompatible. Y luego al encapsulado, viendo toda la hemeroteca que hay ya con respecto al nitrógeno en general, digamos que dudo mucho que a día de hoy se plantease si esos terrenos evolucionasen a una propuesta urbanística destinada, por ejemplo, a vivienda, residencial, equipamientos de uso público y demás, que con todos los precedentes que hay, que la gente se anima a comprar si no se descontamina los terrenos, ¿no? Vamos, yo personalmente no viviría encima de un terreno que sé y está documentado que está contaminado, ¿vale? Pues bueno, un poco simplemente conocer esas propuestas, ¿no? La propuesta de ordenación del artículo de Naturalia. A ver, nosotros lo que hacemos fue un ejercicio como una abeja, ¿no? Para picar. Y el uso era un corredor fluvial. Ahora va joder, es que se me olvida el nombre. Donde estaban los bloques de viviendas. Meriñán. Esa zona de Meriñán la va a recuperar, la ha reclamado Confederación a la empresa. Y esa zona ahí se va a hacer un trozo de corredor fluvial. Pero volvemos a lo mismo. De hecho, es un trozo que va a tener su pasarela y lo que sea, pero está ahí. No. Entonces, nosotros lo que planteamos era, pues, en la zona de Parque de Carbones, ampliar la senda y el paseo fluvial, ensancharlo en Talleres del Conde y en Peleguer-Amel, y por la zona de Carbones dedicarlo a usos comunitarios, con algún equipamiento de empresas tecnológicas o pymes o startups y yo qué sé, pues huertos urbanos y ese tipo de cosas. Pero lo que ocurre es que bueno, nadie le pone freno a las empresas. Las empresas, esto que son pasivos, pues lo quieren vender, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé hasta qué punto alguien tendría que poner freno a eso, ¿no? Y sobre todo, pues una empresa como UNOSA, tampoco entiendo muy bien que esos terrenos pues pretenda sacarles beneficio económico, y luego, bueno, como no hay planificación estratégica. Pero la clave aquí es dinamizar. Entonces nosotros, si hacíamos esa propuesta, dinamizar. Y hacíamos esa propuesta, pero bueno, pero para discutir sobre algo, quiero decir, ¿no? Si a alguien le interesaba, pues no para discutir en vacío, básicamente usos verdes, que es lo que necesita Langreo, lavar la cara. ¿Se oye? Bueno, primero felicitar a toda la mesa por todo lo que habéis comentado sobre la necesidad de intentar seguir modernizando Langreo y favorecer unas ciertas comodidades en todo el conjunto digamos, de Langreo, los barrios y demás, porque sí, efectivamente tiene una serie de potencialidades que están ahí, y que una es Valnalón, efectivamente, y otra cosa es el Langreo Centro, que es un modelo de cómo se han generado ahí, pues, una serie de viviendas y unas anchuras, vamos, realmente importantes, ¿no? Pero yo creo que lo fundamental es la falta de un proyecto integral no solamente para Langreo, que es totalmente necesario, todo lo que habéis planteado, sino para todo el valle, porque se necesita muchos costes, es decir, la intervención va a ser muy costosa, es decir, entonces, vamos a ver, se necesita ayuda,
no solamente de la comunidad, sino del gobierno regional, del gobierno nacional y sobre todo de Europa. Porque Europa, como sabéis vosotros los que estáis trabajando en esos temas, siempre favorece más en la entrega de dinero a poblaciones mancomunadas, como por ejemplo todo el territorio del valle, aunque se especifique efectivamente que Langreo va a necesitar una intervención más dura por todo digamos, las consecuencias de la industria y de la minería, que han dejado aquí una huella, una quiebra, que efectivamente, efectivamente, como dice Aladino en un artículo que ha hecho para la Mercantil sobre Mieres y Langreo, hay posibilidades sobre todo de frenar la población. No es verdad, lo dice él, Aladino, que fundamentalmente la población ya se marchó antes y ahora se sigue marchando, como en todos los sitios que están deteriorados, pero con niveles mucho más bajos que efectivamente cuando la crisis de la minería y demás, que fue el golpe de la marcha, sobre todo de muchos habitantes, ¿no? Y efectivamente Langreo tiene ciertas posibilidades, igual que Mieres, pero bueno, sobre todo Langreo porque, y el Valle de Nalón, porque tiene cosas muy interesantes y además, como una situación como el cambio climático, en este momento, Asturias y el Valle de Nalón tiene una serie de cuestiones que, por ejemplo, ni Oviedo ni Gijón tienen. Por ejemplo, ríos, tienen bosques, tienen, es decir, una serie de cuestiones que son fundamentales para cierta comodidad y cierto... ¿no? Entonces yo creo que falta, desde el punto de vista político, un acuerdo global para una intervención en todo el valle, pero seria, y que efectivamente yo creo que se trataría de montar una oficina a nivel general para, efectivamente, por Langreo señalar todo lo que necesita. Hay ruinas también en San Martín y en La Viana, y efectivamente, o baldíos, ¿no? Industriales, y efectivamente, bueno, la parte de arriba ya es otra situación. Pero yo creo que es un aspecto fundamentalmente político, el que falta, la toma de decisión, y en este momento es que con la Next Generation eso se acaba, y como no estemos muy atentos y trabajando sobre ese tema, pues efectivamente yo creo que vamos a seguir teniendo retraso. Como decía Emiliano, efectivamente llevamos ya demasiado tiempo con esta brecha y herida, y si queremos efectivamente recuperarlo, embellecerlo un poco sencillamente, porque aquí se vive bien y tenemos todos los servicios fundamentales garantizados, sanidad, educación, bienestar, es decir, esas cosas son fundamentales y merece la pena reivindicar digamos el territorio, nuestro territorio. Sí, algo más. Quería decir, a propósito de tu intervención, otro recurso extraordinariamente interesante y atractivo para la regeneración, y es el agua. ¿No? El agua del río para calidad de vida, pero también para usos económicos, no solo industriales. Se necesita agua también para los equipamientos, los servicios, cuánta agua consume un hospital. Y no lo saco a colación por la polémica de estos últimos tiempos, pero también Langreo tiene unas concesiones de agua del río que no puede perder. No es una cuestión anecdótica. Va a haber necesidades de agua en toda la franja cantábrica, porque casi con toda seguridad que el cambio climático va a avanzar y va a haber restricciones, pero ni punto de comparación con la situación de otras regiones y comunidades autónomas de España. Aunque sea un recurso que va a decrecer, vamos a seguir siendo ricos en agua y por tanto podemos tener oportunidades únicas debido a esa riqueza. Y el Valle del Nalón, la Mancomunidad y en concreto Langreo, no puede perder bajo el punto de vista administrativo
el agua que por ley le corresponde. Y me refiero a la conocidísima traída de Curusera. La de Traigoso, que es la histórica, hay que por supuesto mantenerla porque es un bien, aunque sea prácticamente agua ahora en exclusiva para San Martín, pero la primera traída a Langreo y a San Martín del Río fue la de Traigoso. Hay que mantener eso, y no caer en la trampa de aquellos que hacen algunos números, por decirlo de esta manera, y le dicen que al Langreo y al Valle de Nalón le sobra agua. No. El Langreo necesita ese recurso en esa línea de regeneración y de demanda cada vez mayor de agua en el futuro. Ya está bien que hasta eso se nos quite. Bueno. No sé si hay más intervenciones. Sí. Bueno, yo soy concejal de urbanismo del ayuntamiento. La verdad que no iba a intervenir, pero no tenía que dejar de intervenir. Entonces, claro, podría hablar de tantas cosas y podría comentar tantas cosas, pero, hombre, voy a intentar ser muy concreto y dar datos, ¿no? O dar información en la medida en que pueda, y dar también una opinión. Yo creo que lo más importante de todo esto es que Langreo parte de muy atrás. O sea, parte de un problema incomparable con otros sitios, es gravísimo. Parte también de que la mayor parte de ese problema, que son todos estos baldíos industriales, muchos de ellos contaminados, pertenecen a empresas privadas. Parte también, o sea, hay un problema fundamental, el que no hay, que eso es vital, que no haya habido un plan estratégico, lo comparto plenamente, ya en los años 90, probablemente, en el momento en que estaban de moda los planes estratégicos, que se hicieron en otros municipios en Asturias y demás, y aquí no hubo una planificación, ordenada, no hubo una participación, que es otro de los hándicaps fundamentales del Estado, porque aquí hablamos, yo creo que esto excede incluso a la propia intervención de una comunidad autónoma como la asturiana. O sea, es una comunidad autónoma, yo no digo que el ayuntamiento sea pobre, que lo es, que tiene unos presupuestos, para daros un dato, de 903.000 euros para inversiones en este ejercicio 24. O sea, es tan poco que no te da para nada, que tiene una oficina técnica con un arquitecto, un jurídico, un inspector de obras y 2 aparejadoras, ahora mismo, que hay una que está de baja desde hace ya un año. O sea, quiero decir que esto es algo tan poderoso, tan importante, que necesita una participación, sin duda alguna, del Estado. Eso no se ha conseguido, no se ha visto, no se ha propuesto, no lo sé en qué medida, y han pasado oportunidades y oportunidades de recursos puestos a disposición del Estado, de las comunidades autónomas, ayuntamientos, que no se han aprovechado suficientemente, aunque se han hecho cosas. Se han hecho cosas, y esa es un poco la parte positiva, cosas que pertenecen a todos los gobiernos municipales que han venido pasando por el Ayuntamiento de Langreo. No sé, podemos hablar del tema de Valnagón, por supuesto, Langreo Centro, otras intervenciones que se han llevado a cabo, por supuesto, insuficientes. Pero bueno, y por concretar en algo de hoy en día, hay una ventana de oportunidad para hacer un poco ahora, para hacer durante este tiempo, estos próximos 4, 5, 6 años, con los fondos que vienen de afuera, con las obligaciones que tiene Iberdrola, con recursos que se pueden aprovechar desde el punto de vista municipal y demás, yo creo que hay una pequeña ventana de oportunidad para conseguir algún objetivo. Por ejemplo, las riberas del río Nalón, desde el puente de Alada hasta Riaño, eso permitirá, yo creo en ese proyecto, creo que hay condiciones para que se pueda ejecutar, hay una financiación bueno, que está, digamos, casi atada, porque el hecho de que los presupuestos del Estado no se vayan a aprobar va a afectar a esa situación, pero bueno, eso yo creo que está ahí en la agenda para los próximos años. Hay una, y eso permitirá, pues por supuesto, que toda la vega en la parte, bueno, derecha
según baja el río, todo lo que es Intrastur y demás, todo eso pase de ser una zona inundable a no serlo, con la revalorización que eso podrá suponer para los terrenos. Hay la obligación de Iberdrola de actuar en las propias. Es cierto que se plantea como un plan especial para usos industriales. Claro, sería muy ambicioso ahora mismo, en este momento, iniciar una modificación, un nuevo plan de ordenación urbana, cuando hay todo esto en marcha. Es decir, probablemente paralizaría actuaciones que ahora mismo está previsto ejecutar, o hay una intención, una obligación legal, porque sabéis que las térmicas, como consecuencia de su cierre, están obligadas a presentar un plan especial y hacer una serie de cosas. En el tema del Intrastur, explosivo recinto, toda esta zona, hay también una modificación parcial de planeamiento presentada por Iberdrola, que se va a tramitar también, y en la parte descontaminada el objetivo es que allí se pueda ubicar como un cierto elemento tractor el complejo lavandería industrial, etcétera, que propone el Principado. Hombre, son actuaciones, ciertamente, que no forman parte de un plan estratégico, pero que sí que proponen actuaciones concretas en este momento sobre zonas que tienen el problema del que estamos hablando. Zonas muy importantes y con muchos metros cuadrados. Hay que tener en cuenta otra cosa. Hoy por hoy estamos viendo todas las edificaciones en todo el área de Intrastur y todo el área de Iberdrola, de la central térmica, instalaciones que, salvo los edificios catalogados, en un horizonte de 1 año o 2 años van a desaparecer, no van a estar. Están concedidas ya licencias para que todos los edificios no catalogados de Intrastur se derriben. Dinamita, lo que decían aquí. Y luego Iberdrola pues tiene un proceso de demolición, que también en un horizonte de 1 año y medio, 2 años, todo ese espacio va a estar vacío de edificios y de líneas que están, digamos, que tienen que ver con la propia central, ¿no? Quedan, por supuesto, otros retos. Está la subestación eléctrica de Lara. La subestación eléctrica de Lara sigue siendo algo en uso que en su momento se planteó su traslado y que ahora, estamos reavivando nuevamente la polémica para generar, al menos la posibilidad o el planteamiento municipal de que eso debe de seguir siendo un objetivo prioritario para el concejo, y ahora está abierta la planificación energética, la planificación eléctrica de red eléctrica para el horizonte del 2030. Vamos a hacer alegaciones, de hecho se presentaron hoy alegaciones para el traslado de la subestación a otras alternativas. Otras alternativas que también se pueden plantear. La alternativa inicial de Santo Emiliano, que se barajó ya en el 2007, o bien incluso se plantea la posibilidad en las cercanías de la pequeña subestación eléctrica que tiene Iberdrola, en los terrenos que están al lado de la valla. O sea, que también se pudiese al menos trasladar hasta ahí. Que eso supondría, desde el punto de vista económico, menos coste, y para las posiciones que tienen otras empresas en la zona, la posibilidad de también un menos coste en cuanto a la modificación de las líneas de alta tensión. Es decir, hay unas condiciones en este momento que hay que aprovechar y que es una obligación del ayuntamiento aprovechar. Pero vuelvo al principio, es algo de tal envergadura que yo no lo extendería a la mancomunidad ni nada de eso. Pero bueno, es algo de tal envergadura que, como no hay una implicación real, porque luego es que es otra cosa, es injustísimo toda la distribución de fondos que proceden en este caso de transición justa, los Next Generation y demás. Es que no es justo que los municipios vayan en concurrencia competitiva para obtener financiación. Es decir, no tienes capacidad para presentar proyectos como la tienen municipios mayores. No tienes capacidad de cofinanciación cuando la hay. Y no es justo, porque los efectos de la despoblación, los efectos de la contaminación, los efectos de los suelos industriales sobre la calidad de vida y sobre la imagen del territorio no son los mismos en todos los concejos. Entonces, son proyectos además muy sectoriales, muy pequeños y de muy poca envergadura. Estos proyectos deberían haber, desde mi punto de vista, financiado
actuaciones de envergadura de las que estamos hablando, pero con una iniciativa que no dependa de los municipios y que puedan pedir una pequeña subvención para no sé qué, para la compostadora o para Talleres del Conde o para no sé qué. Que por cierto, Talleres del Conde también se va a licitar ahora recientemente, unos días, la segunda fase. Quiero decir, es un tema de tal envergadura que un ayuntamiento está desvalido ante esta situación. Como no tenga el apoyo político y financiero, y luego el apoyo también de las propias entidades privadas, empresas, etcétera, que están en el territorio y que son propietarios de los suelos, es dificilísimo enfrentarse a todo eso. Esto es lo que quería decir. Pues muchas gracias. Muchas gracias a todos por vuestros comentarios que contribuyen a que sigamos en esta línea y además con más información. Y bueno, antes mencionaba Kiko algunas cuestiones de financiación europea y la buena idea de unirse. Tenemos el caso de Mieres, que accedió a una estrategia EDUSI del Fondo FEDER para el Desarrollo Urbano Sostenible, 5 millones de euros en proyectos cofinanciados, que bueno, no da para regenerar todo este valle, pero para hacer alguna actuación sí. Y con Kiko he hablado muchas veces que esas tareas faltan aquí. Ahora mismo el periodo de financiación siguiente, 2021-2027, el FEDER va a volver a dar dinero para actuaciones de esas, pero va a primar a aquellos municipios que dispongan de una agenda urbana, una cosa, algo estratégico. Siero la está haciendo a la carrera, me enteré hoy, la está haciendo a la carrera. Avilés y Gijón ya la tienen, Mieres no lo sé. Oviedo va por otro, no tiene ni agenda urbana ni nada. Bastante tuvo con tener que terminar las obras de la EDUSI. Es decir, se va a abrir probablemente en junio o julio, por ahí, la convocatoria. Se llega tarde aquí ya, pero bueno, si se puede hacer el esfuerzo, pues yo animo a... Es casi imposible, vaya, no voy a animar a nadie. Hay que hacer una agenda urbana y eso lleva su tiempo, pero que ahí hay una línea de conseguir financiación externa y que es una pena. Langreo lo intentó en la convocatoria del 2014-2020 de EDUSI, no salió seleccionada, pero hay que seguir intentando esas cosas porque los medios de los que dispone el ayuntamiento seguro que son los justos para el día a día, y esos fondos europeos ahora mismo están convirtiéndose en muy competitivos y todos los ayuntamientos de este tamaño deberían de estar en esa línea de intentar conseguir esas ayudas. Sí, yo aprovechando eso, le diría casi que la idea del proyecto estratégico sería desde la mancomunidad, es decir, para que el respaldo de la población fuera lo suficiente para que efectivamente la inversión fuera más o menos garantizada, porque efectivamente, como tú sabes, a los pequeños, cuando hay municipios con muy pequeños habitantes, en general prefieren no dar, ¿no? Entonces, una presión de ese tipo como proyecto de la mancomunidad, nada más que como proyecto, no que la mancomunidad no eso, sino en el que todo el mundo colaborara, pues efectivamente podría tener alguna visibilidad de llevarse a cabo. Si no, bueno, en fin, es que... Yo únicamente quería decir y quizás recordar, porque ya aludí a ello al principio. Es el ferrocarril. La línea de ferrocarril fue mucho más importante por la atracción de todas esas empresas que en su día dieron riqueza a Langreo y al Valle. Fue más importante el ferrocarril de Renfe, ese ferrocarril hecho con el proyecto del Conde de Sizo. Creo que no lo había mencionado, pero después de la construcción de la rampa de Pajares y la conexión de la meseta con el centro de Asturias y la terminal de Gijón, se hizo el ramal de Soto de Rey a lo que entonces se llamaba Ciaño Santana. El entrego todavía no existía con el nombre del entrego, era Ciaño Santana. Fue el ferrocarril el imán de atracción de todas estas empresas que ahora solo dejan ruinas. Y el ferrocarril tuvo un trazado dentro de
Langreo y de San Martín del Rey Aurelio, que atendió solo a las aspiraciones empresariales, básicamente de Duro Felguera. Y caiga quien caiga, la función residencial no se tuvo en cuenta, y por eso tenemos la Felguera ahora todavía sin río, y sobre todo Sama partida con el paso a nivel de la Juécara y con una degradación extraordinaria. El ferrocarril también como ruina y como fuerza motora de incremento de esa ruina. Y tenemos el paso a nivel de Ciaño, que es otra vergüenza. La única mejora se dio en el entrego con el retroceso de la estación y sacar las vías del centro. Eso hay que estudiarlo también, eso no es poco presentable, tanto bajo el punto de vista urbanístico como estrictamente económico. Ese modelo que es decimonónico hay que cambiarlo. Sama no puede seguir estando partida por el ferrocarril de Renfe, que, como digo, atendía solo a las aspiraciones de Duro Felguera y de las instalaciones mineras del Fondón, de Modesta, de Marenamisa y del Sotón. Eso no puede seguir así, eso hay que replantearlo. Es difícil, yo sé que es difícil afrontar ese asunto, pero hay que tenerlo también presente. No solo los espacios, digamos los grandes huecos de la desindustrialización, sino también ese eje de fuerza que fue y que ahora es una línea extraordinariamente problemática. Sí. Pues nada, muchas gracias a los ponentes, a Arturo y a Ícaro, y por supuesto a Ladino, y muchas gracias al Ayuntamiento de Langreo por acercarse a compartir con nosotros esta charla.